Quizás alguna vez se hayan puesto a especular sobre cuántos hijos podría tener una mujer en su vida. Seguramente, y siendo exagerados, pensaremos que cuando mucho unos 18 o 20, que ciertamente ya sería bastante. Pero si les dijéramos que existió en la Rusia del siglo XVIII una campesina llamada Valentina Vasilyeva, que según el libro Guinness de los récords es la mujer con más hijos de toda la historia, al parecer, y de acuerdo con una lista enviada por el monasterio Nikolsky a Moscú en febrero de 1782, Valentina y su esposo Feodor tuvieron entre 1725 y 1765 la increíble cifra de 69 hijos, producto de 16 pares de gemelos, 7 grupos de trillizos y 4 de cuatrillizos en 27 partos diferentes. Se cree que Valentina nació en 1707 y falleció en el año 1782, pero ella logró dejar la descendencia directa más numerosa que haya dado mujer alguna en toda la historia. Según este relato, Valentina tuvo su primer o primeros hijos a los 18 años y el último o últimos a los 58. Además, habrían sido 27 partos en un lapso de 40 años. Bastante improbable, pero digamos que no es algo imposible, pues la ciencia médica está llena de sucesos que parecen inverosímiles, pero que efectivamente suceden. Entonces digamos que gracias a los partos múltiples de Valentina, matemáticamente pudo ser posible, pero realmente y desde el punto de vista biológico y psicológico, ¿será real la historia? Repetimos, pudo serlo, pero lo dudamos. Veamos por qué. Los estudios han demostrado que la capacidad para quedarse embarazada disminuye tras cada embarazo. Aunque las mujeres pueden dar a luz muchos hijos, a medida que pasan los años y ante varios embarazos, las probabilidades decrecen. En la Rusia rural del siglo XVIII, cada parto era un evento sumamente riesgoso, más aún si era un parto múltiple. Aún en la actualidad, con los avances de la medicina, resulta improbable que una mujer pueda llegar a resistir 27 partos. Creo que bastaría con preguntarle a cualquier mujer que haya tenido hijos para ver qué respuesta nos daría. Pues es un hecho que el embarazo es la tarea más exigente a nivel físico que experimenta el cuerpo de una mujer. Una pregunta que surge es, ¿habría tenido tiempo suficiente para 27 embarazos en los 40 años que especifican? Inicialmente podríamos decir que sí, especialmente al contemplar que los trillizos y cuatrillizos nacen generalmente antes de lo normal. Pero aún así, significa que la señora Vasilyeva permaneció embarazada durante 18 años de los 40 en que tuvo 69 hijos. Suponemos que afortunadamente sus antojos no eran muy difíciles de complacer. Realmente resulta muy improbable que pudiera concebir a los 57 años, es decir, que hubiera podido ser lo suficientemente fértil durante un periodo de tiempo tan prolongado. Finalmente, y desde el punto de vista psicológico, ¿resulta fácil resistir tal tensión, ansiedad y agobio? Sinceramente no lo creemos, pues soportar un embarazo, dar a luz un bebé y sumarle a esto el pesado trabajo de la crianza durante 40 años va muchísimo más allá de la resistencia de cualquier ser humano. ¿Qué mujer resistiría eso? Incluso, ¿qué mujer permitiría semejante condición?